Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Hoy le quiero rendir un homenaje muy especial que nace del fondo de mi corazón a uno de mis dioses tutelares, uno de mis ídolos, el poeta español Antonio Machado. Me lo recordó un algoritmo reciente que lo tuvo entre las tendencias tuiteras, no sé bien por qué, aunque realmente a Machado me lo recuerdan siempre sus versos, su poesía sin igual en nuestra lengua. Pero para hablar de Machado tenemos que hablar de su tiempo y vamos a hablar además de la relación que tuvo con su hermano Manuel, que fue también un grandísimo escritor y un poeta no menos brillante, con otro semblante, con otro tono, con otro surco por el que transcurrieron sus versos, por el que su voz fue arraigando. Pero no solo vamos a hablar de los hermanos Machado, sino de esa herida, ese tajo que partió en dos su destino, que es la guerra civil en España en la primera mitad del siglo XX, entre otras cosas, porque cuando hablamos de un conflicto fratricida, una guerra entre hermanos, esa guerra sí que lo fue. Y la encarnación suprema es el caso de los dos Machado. El uno, Manuel, que defiende los intereses y las banderas del bando nacional. El otro, Antonio, que se juega su vida y sus restos por la República. Quizás a ustedes les haya pasado mucho en este frenesí en el que vivimos de las redes sociales, que aparece una tendencia que es como si estuviera concebida para nosotros, pero de una forma muy profunda y casi exclusiva e individual. Claro, es un poco la ilusión, el artilugio del llamado algoritmo, que va detectando qué es lo que nos gusta y lo que nos interesa y nos pone allí esas trampas y esas cascaritas, como decíamos en el colegio. Pero muchas veces no entendemos por qué esa especie de guiño sentimental está en el primer lugar en las tendencias de un espacio por el que circula tantísima gente. Me pasó a mí hace unos días en mi línea del tiempo, como se dice en Twitter. Me niego de manera terminante, ya lo saben ustedes, a decirle X a esa red social, esa especie de garito y bar de mala muerte, cada vez más solitario y abandonado, pero ahí se han quedado unos pocos borrachos de la madrugada, unos últimos espadachines a dar la pelea. Y yo soy como un boyerista, me asomo en Twitter a ver qué es lo que está pasando. También quiero colgar y deslizar allí algunas de mis pasiones que tienen que ver con la música, que tienen que ver con los libros. Y hace unos días me apareció entre los primeros lugares de las tendencias de mi línea del tiempo el nombre de Antonio Machado, uno de mis poetas favoritos, no solo de la lengua española, sino de todas las lenguas y todos los tiempos. Un poeta que me acompaña desde la adolescencia y cuyos versos me reconcilian siempre no solo con la poesía, que eso es casi redundante, sino también con la condición humana y todos sus abismos
y todas sus miserias. Yo no entendía muy bien por qué Machado estaba allí. Claro, era la semana del 22 de febrero y luego me di cuenta de que era la conmemoración de los 87 años de la muerte tristísima y desgarradora, melancólica de Machado en un pueblito en Francia, en la frontera con España, después de que tuvo que huir de su país en una procesión dramática con su madre en andas, una cuñada y uno de sus hermanos, mientras el sueño y la quimera y la ilusión de la República hacía agua en uno de sus últimos enclaves en Barcelona. Machado empieza el tránsito fronterizo en enero de 1939 y va a morir pocos días después, ya del lado francés, el 22 de febrero de 1939. Su madre, que a lo largo de toda esa procesión no paraba de preguntar ¿cuándo vamos a llegar a Sevilla? Su madre siguió sus pasos pocos días después y Machado se volvió a partir de ese momento uno de los símbolos pues más tristes y desoladores de la guerra civil y de la manera en que ese conflicto fratricida, nunca mejor dicho, partió la suerte y el destino de tantas familias. Lo partió en términos geográficos y territoriales, porque unos se quedaron en España y otros se tuvieron que ir al exilio, pero partió también el destino y la suerte de esas familias, sobre todo en una dimensión espiritual, sentimental, que se demoró décadas en repararse, en restañarse, y yo diría que aún hoy esa es una herida que no ha cicatrizado, que no se ha cerrado del todo. Fíjense ustedes en los debates y en los enfrentamientos que se dan todavía en España y que tienen que ver, claro, con un presente ideológico y político muy crispado y muy ensañado bajo el signo de ese sofisma del que hablamos tanto hoy, que es el de la tal polarización. El caso de España es el arquetipo de la polarización en la historia, pero no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, podríamos decir que desde hace siglos, y nuestra salida de hoy tiene que ver justo con eso, pero claro, ese destino de ensañamiento y sectarismo como que se fue acrecentando y se fue desbordando a finales del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX y desemboca en la Guerra Civil Española. Y ese pasado sigue siendo un insumo hoy en España que alimenta los debates, las discusiones sobre una herida, repito, que no se cerró nunca. Pareció en un momento dado que el abismo de la guerra civil se iba a reparar, se iba a ir cerrando en el proceso ese que se llama de la transición, cuando muere Franco y de la mano del rey Juan Carlos I, pues viene un proceso de restablecimiento de el orden constitucional y de restablecimiento también de la democracia, una democracia con elecciones, con partidos, con prensa libre. Esa transición española, como ustedes lo saben, implicó en un momento dado una especie de pacto de silencio con respecto a muchos de esos conflictos que habían dejado tantas marcas, tantas huellas, pero sobre todo tantas heridas abiertas entre los que se quedaron y los que se fueron. Ese pacto, ese consenso
que en un momento dado hizo posible la transición española, se disolvió. Se disolvió a principios de los 2000 con la crisis inmobiliaria, con la crisis económica y con la irrupción de nuevas voces en el panorama partidista e ideológico de la España contemporánea. Y hoy hemos vuelto un poco a un escenario de gran radicalización en el que la historia, el pasado, son un territorio de combate. Y los españoles están hurgando de nuevo en su pasado traumático, que tiene que ver con la guerra civil, en esas tumbas que quedaron allí entreabiertas y de las que muchos quieren sacar a sus habitantes, digámoslo en términos paradójicos y místicos, para hacer un juego de calaveras con respecto a ese pulso que no quedó resuelto del todo. Hace unos meses hubo una gran polémica en España por un evento que se iba a dar en Sevilla y un escritor joven que se llama David Uclés y que es militante de la izquierda y que estaba además en el cartel de ese evento histórico en Sevilla organizado por el escritor Arturo Pérez Reverte, entre otros. Uclés estaba ahí en el cartel, ha escrito una novela que se llama La península de las casas vacías, muy criticada, entre otras cosas, con esa impostación medio ridícula de invocar el realismo mágico como si fuera una decisión del autor. El realismo mágico no es un estilo, es la consecuencia del talento de unos maestros que conciben el mundo de una forma particular, pero cuando uno habla de lo que hace en términos conscientes, invocando el género del realismo mágico, entre comillas, es como los que dicen que su humor es muy negro, que delatan, entre otras cosas, que no saben ni lo que es el humor, ni mucho menos lo que es el humor negro. Pues hubo una gran polémica y otra vez en España estamos hablando de la guerra civil y sus heridas. Pues resulta que en España la cuestión de la guerra civil sigue teniendo unas implicaciones tan hondas, tan profundas y tan dolorosas en los españoles de hoy, que no es un tema del pasado. Ningún tema lo es de verdad, ningún tiempo es pasado, pero la guerra civil deja sus consecuencias y sus efectos, los va invocando, los va deslizando en los conflictos de hoy, que son la herencia y el resultado de eso que pasó hace casi 100 años. Les contaba cómo hubo un intento por hacer un diálogo histórico sobre la guerra civil y un escritor que estaba invitado allí, David Uclés, dijo que él no iba porque no quería compartir la tribuna y el escenario con unos fascistas. Es un poco el lenguaje que impera hoy en esta España tan radicalizada, que lo está sobre todo a partir del juicio histórico sobre la guerra civil, que fue un cataclismo, que fue un drama bélico, por supuesto, y humanitario, pero que quiero insistir en ello y nunca es suficiente, dejó tal cantidad de heridas abiertas entre las familias que la viven como la tragedia que fue, que aún hoy, pues España no ha logrado superar ese trauma. Y yo creo que no hay una figura que encarne mejor el trauma de la guerra civil española, o por lo menos su condición fratricida, que la figura de Antonio Machado y su hermano Manuel. Hace poco se conmemoraron entonces los 87 años
de la muerte en el exilio en febrero de 1939 de Antonio Machado. Es un aniversario caprichoso porque no obedece a una fecha redonda, eso que Jorge Luis Borges llamaba nuestra superstición con el sistema métrico decimal, que pensamos siempre en los aniversarios a partir de unas fechas agoreras que nos revelan una condición conclusiva. Pero celebrar los 87 años de la muerte de un poeta, o no celebrarlos en absoluto, más bien conmemorar los 87 años de la muerte de un grandísimo poeta y celebrar su vida y su obra, pues tiene esa condición de que es un pretexto arbitrario y caprichoso de los adoradores de Machado. Machado tenía un hermano, que era Manuel, aunque Borges, con su malicia proverbial, decía siempre lo contrario. No sabía que Manuel Machado tuviera un hermano. Claro, porque eran temperamentos muy diferentes. Manuel Machado era un personaje vívido, mujeriego, bohemio, festivo, era un hombre de mundo. En cambio, Antonio era un personaje retraído, tímido, nostálgico, monógamo, y ambos se dedicaron a la literatura, ambos se dedicaron a la poesía, cada uno con un talento excepcional. No se trata tampoco de estar escogiendo, porque no estamos hablando de boxeadores, de jugadores de fútbol, estamos hablando de maestros de la literatura, lo que equivale a decir que son maestros del alma humana. Y pues tenemos la fortuna de que ambos nos dejaron el legado de su obra sin par. Yo tengo una mayor sensibilidad poética por la obra de don Antonio, de Antonio Machado, pero me fascina también lo que escribió su hermano Manuel, que entre otras era mayor. Manuel Machado nació en 1874 y su hermano Antonio nació un año después. Ambos nacieron en Sevilla, en el hogar de Ana Ruiz y de su marido, que se llamaba Antonio Machado y Álvarez, como se usaba en aquel tiempo, de juntar los apellidos con esa conjunción copulativa que parecía darles mayor grandeza y mayor nobleza. Antonio Machado, el padre, era un gran folclorista, era un gran experto en las tradiciones literarias y folclóricas del mundo andaluz y particularmente del mundo sevillano. Su padre, que se llamaba Antonio Machado y Núñez, es decir, el abuelo de los dos grandísimos poetas, había sido un ideólogo liberal de origen gaditano que había participado en todos esos conflictos de la España del siglo XIX, como si estuviéramos asistiendo a las novelas de Pérez Galdós, a los episodios nacionales o a las deliciosas novelas de Pío Baroja en esa saga de su ancestro Eugenio Aviraneta. Pues la vida del abuelo de los Machado transcurre un poco en ese mundo de una confrontación política, constitucional y en el escenario de las guerras civiles, las guerras carlistas, que si ustedes lo piensan bien, son como una réplica peninsular de lo que estaba pasando también en Hispanoamérica. Esa historia del siglo XIX entre España e Hispanoamérica es una historia calcada y marcada por la guerra civil y por el enfrentamiento a muerte de los partidos en torno a la legitimidad de los distintos regímenes que se van constituyendo, pero en torno sobre todo a lo que hoy llamaríamos el modelo de sociedad que se quiere, que se busca. Ahí estaban los defensores a ultranza
de la monarquía, y entre los defensores a ultranza de la monarquía estaban los partidarios de la rama de los Borbones de Fernando VII, en cabeza de su hija Isabel II, y estaban los defensores de los Borbones que no aceptaban que una mujer llegara al trono porque invocaban la ley sálica, y entonces se quedan del lado más bien del hermano de Fernando VII, que es Carlos Isidro, el infante de Borbón, que entre otras de allí viene el nombre de esas guerras, que son guerras carlistas, en las que también hay muchos republicanos, hay muchos liberales. Está esa tensión entre la modernidad y la tradición, que es una vieja tensión antiquísima, centenaria de la vida española. Podríamos decir que es la esencia del destino y de la historia de España, porque España recoge un poco esa identidad cristiana que va a ser pues uno de sus pilares culturales, pero también recordemos que en la Edad Media pues España, o lo que hoy llamamos así, fue uno de los grandes enclaves de la dominación del Islam, con el Emirato primero y luego con el Califato Omeya, y siempre hay un contraste entre lo que se va a llamar las dos Españas. Curiosamente, ese mito, esa especie de lugar común, sale de un verso, de un poema maravilloso de Antonio Machado. Es él el que acuña la idea de las dos Españas, en un poema en el que habla de un españolito que quiere vivir y que lo intenta, pero que nace, dice Machado, en una España que muere y otra que bosteza. Españolito, que vienes al mundo, que Dios te guarde. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Dice ese poema, lo cito de memoria, acaso mal, de Machado, que sin embargo refiere y descifra esa condición de un enfrentamiento constante entre dos formas de ver el mundo que son excluyentes, que son radicales y que van a atravesar la España del siglo XIX en una sucesión de guerras que desembocan en la España que van a vivir los dos hermanos Machado, Antonio y Manuel, que es la de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. No es un azar, o acaso sí, pero ahí nos metemos en otra discusión que es muy larga, que es imposible y que no tiene mucho sentido. No es un azar que los hermanos Machado nacieran entre 1874 y 1875 en Sevilla, la ciudad de sus mayores, donde su padre, el folclorista, era también el administrador de uno de los palacios de la Casa de Alba. Por eso dice Machado Antonio en uno de sus famosos versos: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Ahí estuvieron sus primeros 8 o 9 años los hermanos Machado, Manuel el mayor y Antonio el menor. Pero digo, no es un azar que nacieran en ese año agorero de 1874 y 75, porque ahí se estaba dando el tránsito de la España republicana, que fue un experimento fallido, la primera república española, que entre otras fue una especie de solución de emergencia que se establece cuando falla otro experimento españolísimo de aquel tiempo, que fue haber llamado a un rey extranjero para que reinara allí, porque ustedes saben que en 1868 fue desalojada del trono y del país, enviada al exilio por un levantamiento militar,
la hija de Fernando VII, la reina Isabel II, y entonces viene el intento de unos militares y políticos españoles por llevar a España una dinastía extranjera, con la idea de que eso le iba a dar la modernidad a ese que había sido el imperio más grande de la modernidad, que de alguna manera había fundado la modernidad con sus conquistas de ultramar desde 1492, pero España, el imperio español, se había ido quedando rezagado en el siglo XVII, en el siglo XVIII, incluso con el intento borbónico por rescatar a ese imperio del marasmo. Y luego ya a principios del siglo XIX vienen las guerras de independencia en América y el imperio se empieza a disolver. Además, España había sido invadida por el ejército francés de Napoleón Bonaparte y la sensación era la de la postración y la decadencia, el empobrecimiento y la pérdida de todo poder. Pero eso marcado, ya dije, por las guerras civiles que no paraban y que acababan siempre en la proclamación de una nueva constitución, hasta que en el 68 sale de España la reina y los políticos y los militares se ponen de acuerdo para traer a un rey de afuera. Había un aspirante alemán y había un aspirante italiano. El alemán era Leopold Hohenzollern-Sigmaringen, que yo lo he contado aquí otras veces, le decían los españoles Leopoldo Oleoles y Meligen. Ya con ese apodo, ese pobre tipo pues tenía el pulso, la partida completamente perdidos, y el otro aspirante era Amadeo de Saboya, que llega a reinar en España. Es una catástrofe. Y entonces viene la República, y luego de que la República, con una constitución, también fracasa, viene lo que se llama la Restauración Borbónica, en cabeza del hijo de la reina destronada y defenestrada, que era Isabel II. Su hijo era Alfonso XII. Y se establece un régimen en el que los dos partidos, el liberal y el conservador, se van a repartir por turnos, el turnismo, el poder. Eso es lo que se llama la Restauración Borbónica. Pero esa España de la segunda mitad del siglo XIX, en la que nacen los Machado, ya tiene la deriva irreversible del desastre, del fracaso. Y eso estalla en mil pedazos cuando entre 1895 y 1898 se da la Guerra de Independencia o de Liberación de Cuba, que también tenía varios antecedentes. Allí intervienen los Estados Unidos, la famosa doctrina Monroe, de la que tanto hemos hablado aquí en Calamares en su tinta, y España pues queda en evidencia en su precariedad, en su pobreza, en su imposibilidad de hacer valer esa sombra que se estaba diluyendo de su viejo poder imperial. Los hermanos Machado se habían ido a Madrid cuando eran muy niños. Su vida es más madrileña que sevillana y se vinculan además con un entorno que es el de los grandes liberales españoles, porque en el liberalismo militaban su padre y su abuelo, y había también toda una agitación pedagógica de los liberales españoles que querían copiar el modelo del krausismo alemán, y ahí surge una institución que se llama la Institución de la Libre Enseñanza, que va a conducir, entre otros, don Francisco Giner de los Ríos, y era quitarle un poco a la educación en España, pues esa sombra clerical, confesional, porque la iglesia era la dueña del sistema educativo español, a pesar de los grandes intentos de los liberales por quitarles ese monopolio, y entonces surge la Institución Libre de Enseñanza. Luego va a haber otros intentos parecidos, pero esa España liberal, concentrada sobre todo en Madrid,
un poco en Barcelona, pero sobre todo en Madrid, a donde van llegando muchos jóvenes que tienen la misma edad de los Machado, que allí se hacen pues adolescentes y luego salen a la vida y encuentran su vocación literaria. Todos esos jóvenes tienen la impronta de una educación más abierta y liberal y luego van a vivir todos el estremecimiento de esa guerra, que es la guerra de 1898, en la que España pierde sus últimos dominios de ultramar, sus últimos dominios coloniales, y entonces los escritores que tienen 22, 23 años en ese momento se encuentran en los cafés de Madrid y necesitan sacudirse de esa sensación de amargura, frustración, depresión y postración de su sociedad. Es la llamada, por ese hecho, generación del 98. Ahí coinciden los dos hermanos Antonio y Manuel Machado, José Martínez Ruiz, que venía de Alicante, el famosísimo Azorín, uno de los mejores prosistas de nuestra lengua, un novelista excepcional, otro ídolo mío, don Pío Baroja, que venía del mundo vasco, como lo hizo también don Miguel de Unamuno, que era otro de estos escritores, ya él más volcado a la filosofía. En Galicia estaba Ramón del Valle Inclán. Todos terminan confluyendo en Madrid y además le rinden tributo a un escritor un poco mayor que ellos, que en ese año de 1898, como si fuera un símbolo, como si fuera una metáfora de lo que está pasando en España, se suicida. El granadino Ángel Ganivet, que había escrito un libro, entre otros, que se llamaba el Idearium Español, una especie de proyecto cultural para sacar a España del marasmo. También escribió otro libro muy lindo que se llama Granada la Bella. Pero Ganivet era el ídolo de todos estos autores jóvenes de la generación del 98 y en 1898 en Riga, ejerciendo como cónsul de España, se bota 2 veces a un río. La primera es un intento de suicidio fallido, luego se lanza otra vez a el mismo río, como diría Heráclito, pero ya no de la vida, sino de la muerte y el suicidio, y ahí muere Ganivet como una especie de mártir propiciatorio de la generación del 98. De pronto abrumados por lo que significaba todo lo que estaba pasando en la España de ese momento, los hermanos Machado se van en 1899 a París. Los hermanos Machado están en París. Primero llega Manuel, que como les dije, pues tenía mucho más carisma, más encanto personal. Entonces son como los delegados de la generación del 98 en París, justo en 1899, pero ahí también va a llegar Pío Baroja, porque París seguía siendo la capital cultural del mundo y sobre todo la capital mundial de la literatura. Manuel Machado se hizo amigo del editor Garnier y con él consiguió trabajo como traductor. Llamó a su hermano y entonces Antonio llega también a París y se dedica a traducir libros del francés al español o viceversa, y se dedican a esa vida bohemia de los cafés, de los garitos, todavía en el barrio latino. Es lo que cuenta en este libro, Sensaciones de París y de Madrid, Enrique Gómez Carrillo, que era un guatemalteco que servía un poco como enlace de todos estos personajes. Ahí en ese momento estaba un poeta colombiano, el maestro Guillermo Valencia, y estaba Rubén Darío, que pasa por París cuando lo hacen cónsul de Colombia en Buenos Aires, y él puso la condición de que aceptaba el cargo solo si se iba primero a Nueva York
y luego a Europa. Y después sí termina llegando a Buenos Aires. Luego volverá a París como enviado del periódico La Nación en 1905, en 1906. Y ese es el mundo que les toca a los Machado, pero sobre todo con un astro alrededor del cual están gravitando todos, que es Oscar Wilde, por lo menos en esos 2 años finales y trágicos del siglo XIX, trágicos sobre todo para los españoles. Oscar Wilde había salido de la prisión y se va a París y no era sino una sombra pálida de lo que solía ser, de su encanto, de su ingenio, de su genio, de la belleza, de su poesía, de su prosa, pero sobre todo del arte mayor que fue su vida y esa capacidad para sintetizar todos los momentos en esos aforismos, en esas sentencias que deslumbraban a quienes lo oían. La vida parisina de los Machado se acaba hacia 1908. Antonio va a Castilla, se recluye en Soria. Ahí en Soria se va a casar con Leonor, la mujer de su vida, que morirá pocos años después y va a ser como una musa trágica de esos versos en los que Machado está sobre todo cumpliendo siempre un ajuste de cuentas con la tierra castellana, con esa aridez, con esa sequedad, con ese mundo, ese territorio por el que caminaron Don Quijote y Sancho. Él venía del sur, venía de Andalucía, venía de Sevilla, pero realmente su encuentro con España se dio en la tierra castellana, que va a ser la inspiración de su poesía, marcada siempre por la influencia de Rubén Darío. Se nos olvida lo importante, lo trascendental que fue Rubén Darío para la literatura de la lengua española a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Rubén Darío cambió la prosa de la lengua española, cambió también la sensibilidad poética, y Machado era un adorador de Rubén Darío. Pero claro, en 1914 viene la Primera Guerra Mundial. España estaba tan agotada, estaba tan postrada, que se tiene que declarar neutral, que es, entre otras, la razón por la cual esa pandemia que se va a desatar al final de la guerra, en 1918, va a ser llamada la gripa española, porque en los demás países ese virus H1N1 que vino de los Estados Unidos cuando los americanos entran en la guerra en 1917 y claro, cogen con las defensas bajas a todos los europeos y termina siendo una pandemia tan letal casi como la guerra. En el resto de los países donde había censura y control de la información por la guerra, no se hablaba de la peste para no influir todavía más en el desánimo de los combatientes. Como en España no había censura ni había control, pues se empieza a informar sobre esta pandemia, esta epidemia, que incluso va a contar entre sus víctimas al propio rey de España, y entonces se empieza a decir en el resto de Europa que es el mal de los españoles. Pero se acaba la guerra en 1918 con las consecuencias que ya sabemos, y lo que se da en Europa es la irrupción del totalitarismo, que tenía, claro, unos antecedentes ideológicos en el siglo XIX, pero el totalitarismo de cuño soviético, con la inspiración de la Revolución Rusa, y luego el totalitarismo de extrema derecha en Italia con el fascismo y en Alemania con el nazismo, fue el resultado directo de la guerra. La guerra deja unos escombros en los que se van larvando esos discursos extremistas del odio y la acción directa.
El primer triunfo de uno de esos discursos se da con la revolución bolchevique a finales de 1917 en Rusia, pero luego, como consecuencia de lo que estaba pasando en Rusia, el temor de las burguesías y de las clases medias en Italia y en Alemania y en todo Occidente para conjurar la amenaza de los bolcheviques. Y entonces las burguesías delegan en estos grupos de choque que van surgiendo, como pasó con el fascismo italiano, la misión de defender los valores de una sociedad que hacía agua, una sociedad que se inspiraba de manera presunta en los principios liberales, parlamentarios, tradicionales, pero que estaba en una crisis tan honda que ahí también va a ir despuntando el monstruo insaciable del totalitarismo de derecha, repito, que fue la consecuencia directa del totalitarismo de izquierda que nació en Rusia. Y España no era la excepción. De hecho, España cargaba con una historia quizás más conflictiva que la del resto de Europa por esa experiencia del siglo XIX de las guerras civiles en España que además marginaron al país del proceso de la industrialización y el desarrollo. Por eso empieza a haber también un abismo material, económico entre España y el resto de Europa, de manera que la España de los años 20 y de los años 30, que es en la que viven los hermanos Machado, cuando están al borde del abismo, que será la Guerra Civil Española, esa España tiene, por un lado, los conflictos tradicionales, la pugna histórica entre lo que podemos llamar la modernidad y la tradición, el enfrentamiento entre la España clerical, confesional, religiosísima, que podríamos decir que era mayoritaria y que lo gobernaba todo, y esa España liberal, ilustrada, modernizante, que había hecho el intento de la Constitución de Cádiz en 1812, que había atravesado el siglo XIX con sus banderas, hasta que pues España vive una serie de traumas particulares lugareños. Viene una década dictatorial, que es la década de los 20, y a principios de la década de los 30 viene la gran crisis política y constitucional que acaba en no la abdicación del rey, que era Alfonso XIII, sino su salida del país sin abdicar, cuando entiende, después de unas elecciones, que el pueblo en términos mayoritarios se ha pronunciado en favor de los partidos republicanos. Pero es que ahí había también una superposición de conflictos. Los conflictos tradicionales de España, de los que estamos hablando, más la llegada de los aires extranjeros al país con los vientos ideológicos, por un lado, del comunismo, del socialismo y del modelo soviético y bolchevique, y por el otro lado, como respuesta, una reivindicación también del fascismo y de lo que estaba empezando a lograr Mussolini en Italia primero, y luego lo que a partir de 1933 iba a consumar con la debacle, la bancarrota de la República de Weimar y de la democracia alemana, el nacionalsocialismo de Hitler. Entonces, fíjense cómo había la superposición del conflicto ideológico político de la Europa de los años 20 y de los años 30, más lo que ya arrastraba consigo España en materia de una tensión que termina desembocando en los distintos modelos de gobierno durante la República a partir de 1931 y 32, en un tire y afloje
radical entre el conservadurismo y el conservatismo y los partidos de derecha y los modelos de la izquierda, de la socialdemocracia, del socialismo, de la izquierda liberal, pero también de la izquierda radical de inspiración soviética y también de los liberales. Ese es uno de los grandes problemas de la República, sobre todo en el bando del liberalismo y del progresismo, porque había un liberalismo ilustrado constitucionalista y había también un extremismo de la izquierda que reivindicaba la dictadura del proletariado y que lo que quería era una réplica en España de lo que había ocurrido en Moscú. Por eso los trabajadores españoles salían gritando ¡Viva Rusia, viva Rusia! Y en un momento dado, eso se sale de causa, viene en 1936 el levantamiento del ejército, que es el inicio de la Guerra Civil Española, que va a ser un laboratorio de lo que va a pasar luego con la Segunda Guerra Mundial y la partición en dos, como un tajo letal del destino de los españoles que van quedando de lado y lado según el bando en el que militen, pero las familias partidas en dos, por eso se habla de la guerra fratricida. En el caso de los Machado, Manuel tiene una simpatía inercial por el levantamiento nacional. Al principio él era también liberal y reivindicaba la república, pero luego se va acercando al franquismo y se va acercando al bando nacional, mientras que Antonio Machado desde el primer momento defiende no solo la república, sino que se va radicalizando cada vez más y defiende incluso a los sectores más extremistas de la república, que son los que quieren acercarse a Rusia. Hay un testigo de decepción de la España de aquel tiempo, que es Orwell, que documenta la infamia de lado y lado. Dice en su diario de la Guerra Civil Española: todo el mundo aquí cree en las infamias del enemigo y descree de las de su propio bando. Al final, la guerra pues va a resolverse en favor del bando nacional, que va acercando a la república, al gobierno legítimo de la república, porque lo que hubo fue, claro, un levantamiento, un golpe de Estado, y las fuerzas golpistas van cercando a la república, que quedan con su último enclave en Barcelona, hasta que ya a finales de 1938 y a principios de 1939 es evidente que la guerra está perdida para la república, y entonces viene la última procesión, la última estampida de esos exiliados que tienen que cruzar los Pirineos para buscar a Francia, y Machado va con su madre, con uno de sus hermanos, no Manuel, con su cuñada, termina llegando a Collioure, que es un pequeño pueblo fronterizo. Llegan en enero, pero su salud y su alma están tan minadas que Antonio Machado muere el 22 de febrero de 1939, hace 87 años. La guerra civil se iba a acabar poco tiempo después, con la consecuencia que ya todos sabemos, y es el establecimiento de un régimen dictatorial que marcó la vida de España en las décadas por venir, pero que también purgó la memoria de esa guerra fratricida en la que un país quedó vaciado de una de sus dos mitades. Las dos Españas de las que hablaba el poeta, nuestro poeta de hoy, una de las dos Españas habrá del arte el corazón, decía Antonio Machado, que nunca dejó de adorar a su hermano Manuel y viceversa. Y ambos murieron, primero Antonio y luego después Manuel, con la pena de no haberse reconciliado ni reencontrado jamás. A propósito del algoritmo de Machado que se me cruzó en estos días en Twitter, quería dedicarle esta salida a ese poeta sin igual en esto que es Calamares en su tinta. Ustedes saben que es podcast, video, podcast y radio. Un abrazo a todos.